En este vídeo voy a explicar los dos métodos diferentes para poder ocultar datos sensibles procedentes de archivos docx en el caso de que queramos utilizar MemoQ para gestionar su traducción o su revisión. Todo ello viene a raíz de una consulta a una colega de profesión que me preguntó al respecto. En su caso, esta persona quería poder ocultar ciertos datos sensibles en archivos docx de su cliente para que los colaboradores externos no pudieran verlos tras exportar los archivos bilingües desde MemoQ. En este archivo de ejemplo vemos algunos datos confidenciales: nombres y apellidos, números de DNI, códigos de ensayos clínicos o de medicamentos e incluso correos electrónicos. Hay diferentes métodos para conseguir este propósito, con sus ventajas e inconvenientes, y los cuales implican un grado mayor o menor de conocimientos técnicos. En este vídeo me centraré en dos de ellos. Por explicaros en pocas palabras, el primero supone modificar los archivos de origen antes de importarlos en MemoQ, mientras que el segundo supone ocultar estos datos en MemoQ tras importar los archivos de origen. Pasemos entonces a este primer método. A raíz de esta consulta, estuve haciendo pruebas con archivos docx en MemoQ y descubrí que el programa es capaz de ocultar información en los archivos docx que importemos, como podrían ser los datos confidenciales, siempre y cuando dichos datos tengan un estilo de Word que permita diferenciarlos de otras secciones del archivo docx que sí sean traducibles. Por tanto, el primer método consistiría en crear un estilo para los datos sensibles, tras lo cual solo habría que modificar el filtro de docx de MemoQ para configurar este estilo como no traducible. Así pues, lo primero que voy a hacer es crear un estilo que luego voy a asignar a los datos sensibles. Para ello voy a Inicio estilos en la cinta de opciones, pulso en este botón de aquí o en el control mayúsculas S y se abre una nueva ventana donde hay un botón situado abajo a la izquierda para crear nuevos estilos. En la ventana que se abre a continuación tengo que dar un nombre al nuevo estilo, en mi caso, datos sensibles. Después indico que ese estilo está vinculado tanto a párrafos como a caracteres. Debajo tengo que elegir el estilo que se utilizará de base para crear el nuevo estilo. Yo voy a utilizar el estilo normal, pero podría ser que mi cliente tuviera estilos propios, en cuyo caso podría elegir uno de esos. Y aunque no es obligatorio, es una buena idea dar a este nuevo estilo un formato que lo diferencie del resto de textos. Yo voy a elegir el color azul. Lo selecciono aquí en la lista de colores y después tan solo tengo que elegir si quiero utilizar este estilo solo para este nuevo archivo o para todos los documentos que utilicen esta plantilla. En el caso de que el cliente utilice plantillas propias para redactar documentos, sería bueno elegir esta opción para evitar tener que repetir todos los pasos que estoy haciendo ahora. Ahora pulso aceptar para guardar este nuevo estilo. Y ya que tengo el estilo creado aquí en la lista, se lo voy a asignar a todos los datos sensibles. Algunos de estos datos siempre tienen una estructura fija, así que puedo utilizar los caracteres comodín de Word en búsquedas y sustituciones para asignar el estilo en bloque. Los caracteres comodines de Word se parecen mucho a las expresiones regulares o reges de las que ya he hablado en otras entradas. Voy a activar la función de buscar y reemplazar de Word para asignar el estilo, en este caso, a todos los DNI que ya haya en el archivo. Tengo que tener en cuenta que los DNI siempre están formados por 8 dígitos seguidos de una letra mayúscula y eso será lo que tengo que buscar. Pero primero lo que tengo que hacer es activar la casilla para poder utilizar los caracteres comodín de Word, pulsando el botón más y aquí la casilla usar caracteres comodín. En la búsqueda he escrito una regla para encontrar 8 dígitos seguidos de una mayúscula. Primero escribo 0-9 entre corchetes, que representa cualquier número del 0 al 9. De entrada pongo un 8 entre llaves, que indica que quiero encontrar exactamente 8 números seguidos. Y al final va A-Z en mayúsculas entre corchetes, que representa cualquier mayúscula entre la A y la Z. Por último lo pongo todo entre paréntesis para englobarlo. Como no quiero modificar el texto, en el cuadro de reemplazar pongo barra inversa 1, que equivale a lo que hay entre los paréntesis del cuadro de búsqueda. Además, dado que quiero asignar el nuevo estilo a los DNI, voy a Formato, Estilo y elijo Datos sensibles CAR de caracteres. Ahora solo tengo que pulsar en Reemplazar todos
y ver si ha funcionado todo bien. Vemos que, en efecto, los dos DNI que hay en el archivo ahora están en el color azul característico que he indicado antes para el estilo datos sensibles. De hecho, si miro la sección estilos, vemos que estos datos tienen el estilo correcto. Así que el siguiente paso es repetir todas estas búsquedas, una tras otras, con el resto de los datos sensibles que queramos ocultar. Puede que en algunos casos, como con los nombres o apellidos, no podamos utilizar estas búsquedas con caracteres comodín para hacer cambios en bloque. Por otro lado, si estas búsquedas las vamos a repetir con frecuencia en un futuro, una idea recomendable sería grabarlas en una macro en la pestaña Programador. Podemos pulsar el botón Grabar macro para que estas búsquedas y sustituciones queden registradas y en un futuro podamos simplemente ejecutar la macro para llevar a cabo estos cambios sin necesidad de volver a escribir todas las reglas. Voy a ocultar el resto de los datos sensibles que hay en el archivo y enseguida veremos el resultado final. Aquí tenemos el resultado final. Ahora ya podemos importar el archivo de MemoQ, así que guardamos los cambios y cerramos el archivo. En nuestro caso, como comentaba al principio, tenemos que modificar el filtro para indicar que el estilo datos sensibles no es traducible. Así que elegimos la opción importar en la esquina superior izquierda de MemoQ y después importar con opciones. Buscamos el archivo y en la siguiente ventana pulsamos cambiar filtro y configuración. Ahora nos fijamos en la sección estilos excluidos, donde añadimos el estilo datos sensibles. Pulsamos agregar estilo y de esta forma el texto con este nuevo estilo será importado como no traducible. Después, si pulsamos este botón de aquí, podemos guardar el filtro modificado con el nombre que queramos, en mi caso datos sensibles, para reutilizarlo más adelante con archivos del mismo estilo. Ya está el archivo importado en MemoQ y veo que estos datos aparecen como etiquetas rojas, así que a priori está todo bien. Pero de hecho, no me puedo confiar porque si voy a la vista previa, estos datos aparecen en bruto, no como etiquetas, con lo cual cualquier persona que accediera a este proyecto podría ver estos datos simplemente moviéndose por la vista previa. Por lo tanto, puedo solucionar esto de dos formas diferentes según el contexto. Si alguien va a consultar este proyecto y queremos que no vea estos datos, lo más rápido es simplemente reimportar el archivo desactivando la vista previa. Para ello, pulso con el botón derecho Reimportar y desmarco la casilla Crear vista previa en la siguiente ventana. Una vez reimportado el archivo, veo que la vista previa no está disponible, con lo cual estos datos ya no se pueden ver sin ocultar. En cambio, si lo que quiero hacer es exportar los archivos para pasárselos a un colaborador externo, lo mejor es hacerlo como MQXLive. Pulso con el botón derecho Exportar, exportar archivos bilingües y aquí desmarco todas las casillas para exportar un archivo MQXLive sin vista previa activada. Ahora voy a explicar el otro método para tratar los datos sensibles que quiero revisar en este vídeo. Este método consiste en importar el archivo docx tal cual y en ocultar estos datos en el propio MemoQ. Así pues, voy a importar el archivo sin el nuevo estilo, pero cambiando la configuración. Así que tengo que elegir la opción botón derecho, importar con opciones. Después lo que voy a hacer va a ser pulsar en cambiar filtro de configuración y crear un filtro en cadena para añadir el filtro de regextagger al filtro de docx. Así obtengo un filtro en cadena que primero aplicará el filtro para archivos docx y después regextagger. Después tan solo tengo que pulsar en aceptar. Regextagger es una herramienta de MemoQ mediante la cual el programa convertirá en etiquetas todos los elementos que añada utilizando expresiones regulares. Ahora voy a repetir lo que he hecho antes, añadir las reglas para los datos sensibles de una en una. Voy a utilizar el mismo ejemplo que antes para convertir los DNI en etiquetas. En este caso, no utilizo los caracteres comodín de Word, sino regex, así que la sintaxis es un poco diferente entre ambos programas. Como no es una etiqueta ni de apertura ni de cierre, la voy a añadir como una etiqueta vacía. Es recomendable también añadir un extracto del texto de origen para comprobar que las reglas funcionan correctamente. Las coincidencias con la regla aparecen en rojo. Además, dado que el fin de todo el proceso es que no se sepa el dato real, conviene sustituir los datos por otra expresión que funcione como comodín. En mi caso, estoy utilizando id/number. De este modo, la etiqueta resultante no tendrá el dato sensible como texto, sino id-number. Además, utilizar este comodín
servirá para dar contexto sobre lo que es este dato a quien traduzca o revise el archivo en cuestión. Ahora solo tengo que añadir las demás reglas para todos los datos sensibles que quiera ocultar. Al igual que he hecho antes, también puedo guardar el filtro pulsando en este botón de aquí para poder reutilizarlo más adelante. Después confirmo los cambios y espero a que se termine de importar el archivo en el proyecto en cuestión. En el archivo importado mediante este método nos encontramos con la misma situación que con el método anterior. En el editor, los datos sensibles aparecen como etiquetas de color rojo, pero si nos fijamos en la vista previa, estos datos se pueden leer perfectamente. Así que habría que desactivar la vista previa según lo que hemos explicado antes. Bien reimportar el archivo desactivando la vista previa, o bien exportar el archivo como un MQXLIF bilingüe sin vista previa para los colaboradores externos. Puedo pulsar el botón regextagger para convertir más texto en etiquetas sin tener que volver a importar el archivo. En este segundo método siempre se trabaja en MemoQ. En cambio, cuenta con una desventaja que no se aprecia a simple vista hasta que no se exporta el archivo como MQXLIF. Lo voy a hacer mediante exportar archivos bilingües y desmarcando todas las casillas dentro de MQXLIF. Voy a abrir este archivo MQXLIF que acabo de exportar con un editor de textos como Notepad++. Navegando por el archivo, enseguida me encuentro con que estos datos sensibles aparecen en bruto, es decir, sin ocultar. Por ejemplo, en este segmento source tenemos el nombre y los apellidos o el DNI sin ocultar. Además, como MemoQ guarda varias versiones de los segmentos traducidos por defecto, estos datos sensibles pueden aparecer varias veces sin ocultar a lo largo de todo el archivo. Este hecho, evidentemente, va contra el objetivo de preservar la confidencialidad de esta información. En otras palabras, de nada sirve hacer todo este proceso si alguien puede acceder a los datos sensibles con un simple editor de textos. Por lo tanto, este segundo método no sería en absoluto recomendable si queremos compartir los archivos del proyecto mediante MQXLIF. Como resumen del vídeo, hemos visto que en ciertos contextos hay algunos archivos de origen particulares que contienen datos sensibles que conviene ocultar por cuestiones de confidencialidad. Hay diferentes métodos para hacer esto, según la herramienta TAO y según el formato de los archivos de origen. En este vídeo se explican dos métodos para ocultar datos sensibles en archivos docx en el caso de que trabajemos con MemoQ. El primero de estos métodos supone crear un estilo en Word, asignárselo a los datos sensibles y después configurar el filtro archivos docx de MemoQ para indicar que este estilo contiene textos no traducibles. El segundo método se resume en importar el archivo docx tal cual, pero utilizando regextagger para convertir estos datos en etiquetas de MemoQ durante la importación o una vez el archivo ya ha sido importado en el proyecto. En ambos métodos hemos visto que en el editor de MemoQ los datos sensibles aparecen como etiquetas, pero en la vista previa se muestran tal cual y se pueden leer sin problema. Por tanto, aquí tenemos dos opciones: desactivar la vista previa o exportar el archivo como un MQXLIF. Además, si utilizamos el método de ocultar los datos sensibles mediante regextagger y exportamos un MQXLIF, cualquier persona que lo abra con un editor de textos puede acceder a estos datos, por lo que no tiene sentido tomarse todas estas molestias si cualquier persona que abra el MQXLIF puede verlo sin ningún esfuerzo. En conclusión, si hay una lección que podemos sacar en claro, es que en este tipo de contextos es muy importante no limitarnos a aplicar la primera solución que encontremos, sino intentar varios métodos, hacer las pruebas oportunas y sopesar los pros y los contras antes de elegir un proceso u otro.